Bueno, vamos a comenzar con este tema que tiene que ver con el hecho de que un grupo de vecinos del barrio Jardín Zona Norte, específicamente es un barrio que está ubicado en Costanera Norte, allí frente a lo que es el Club Remeros. Esa es la zona de influencia, digamos, de este barrio. Bueno, quienes desde hace ya algún tiempo, a través de diferentes medios, pero específicamente a través de cartas abiertas a la opinión pública, han manifestado su preocupación por lo que es un emprendimiento, un proyecto inmobiliario que se pretende llevar adelante allí en la esquina de Costanera Norte y Belén, porque básicamente entienden que no cumple con las normativas vigentes en esa materia en esta zona de la ciudad. Han tenido inconvenientes para poder este grupo de vecinos, a través de un representante legal, por cierto, de acceder al proyecto, a los datos que tiene la Intendencia de Salto. Debió hacerse mediante la justicia. No hay mucho detalle mayor en cuanto a precisamente el alcance que tendrá el mismo, más allá de algunos anuncios que se han hecho por parte de autoridades departamentales, entre ellas el propio Intendente Lima. El representante legal de estos vecinos es el doctor Álvaro Aguirre, con quien estuvimos hablando, e hizo una serie de puntualizaciones con respecto a este tema. Toda esta movilización que ha surgido de los vecinos y la oposición que ha surgido, tanto a través de la presentación de una petición formulada allá por agosto del año pasado, así como también otras dos oposiciones que se hicieron en el expediente de viabilidad y en el expediente del permiso de construcción. Todas esas oposiciones las debimos hacer en base a lo que conocíamos desde lo que salía publicado en redes sociales y a través del único acceso que tuvimos en todo este tiempo al expediente, junto con los asesores técnicos, arquitectos, que una única vez pudieron ver y de alguna manera analizar cuál era el contenido de del proyecto que estaba presentado ante la Intendencia. Quiero decir con esto que ha sido claro a lo largo de todo este proceso que venimos llevando desde agosto del año pasado, el cercenamiento por parte de la Intendencia en cuanto al acceso al expediente. El acceso no ha sido fácil, ha sido siempre muy parcial, y diría que salvo esa única vez nunca tuvimos un acceso al expediente como es de estilo, porque los expedientes administrativos, igual que los judiciales, son públicos. De tal modo, hecha esta aclaración, paso a ese segundo punto que tú me planteabas. Dejo muy en claro, porque eso es de alguna manera una afirmación falsa que ha andado circulando, acá no hay oposición de ninguna manera a la realización de la obra. Acá lo que se está haciendo es plantear la oposición a efectos de que la obra cumpla con los requisitos que están previstos en el decreto 5996 del año 98, esto es el decreto de ordenamiento territorial. Es claro, porque esa normativa también es muy clara, que para esta zona de la ciudad, a lo que se define como el área caracterizada sector A de la unidad barrial zona Cerro, están previstos en ese decreto aspectos que tienen que ver con la altura y con los retiros que deben respetar. Y puntualmente en el caso no solo no se respetan, sino que se exceden largamente las medidas y esos requisitos que el decreto prevé. Que por otra parte cabe destacar, los requisitos están establecidos en el decreto, conforme lo dice el mismo decreto, en función de los valores ambientales, arquitectónicos e históricos. Es decir, no se trata de preservar otros intereses que no tengan que ver con esos valores que el decreto estableció y legisló en su momento. Volvió a reiterar el representante legal que aquí hay un tema que tiene que ver básicamente con las normativas, altura, retiros, que no están contemplados en este proyecto, que repetimos, han procurado tener más de cerca alguna información, pero no ha sido posible, por lo menos en los datos que han podido acceder, a los que han podido acceder, no estarían cumpliéndose estas normativas como corresponde.
También indicó el doctor Aguirre que es llamativo que el propio intendente haga público que que está dado el permiso de construcción, pero que por lo que se pudo ver ese permiso de construcción no figura en el expediente correspondiente. Esto decía precisamente Aguirre. Y te repito, todos esos aspectos que están ahí previstos, en este caso no se están respetando. Las alturas y retiros están absolutamente excedidas. En altura puntualmente hay un exceso en uno de los frentes del edificio de 7 metros, porque el máximo es permitido 7 y estamos hablando de que el edificio tiene una altura de 13 metros y algo. En definitiva, acá lo que se pide es la ampliación o la adecuación del proyecto a la normativa vigente y el cumplimiento por parte de la Intendencia de las disposiciones del decreto. No más que eso. En la medida que lo cumpla, no hay absolutamente ninguna oposición a que el proyecto siga su curso. Aquí, hasta donde sabemos, los peticionantes del permiso de construcción son los propietarios hasta hoy y son los mismos propietarios que acceden a esa propiedad mediante sucesión. Sabemos también que hay un grupo proyectista que es quien se ha presentado o ha presentado el proyecto de obra y exactamente la figura jurídica bajo la cual se construye no la tenemos clara, pero más o menos son esos los elementos que hemos podido conocer de lo que hemos podido ver del expediente, que repito, ha sido en una contada ocasión y ese tipo de datos no lo sacamos. Este pedido también está basado en que cualquiera de los vecinos de la zona, sea para la construcción, para la refacción, para la ampliación de sus viviendas, siempre debieron respetar todos y cada uno de los requisitos que este decreto prevé. Entonces acá llama la atención que la Intendencia esté autorizando excepcionalmente una obra cuando en otros casos no concedió ninguna excepción y de hecho toda la zona está construida en base a lo que establece el decreto. En ningún momento, ninguno de los informes técnicos de la Intendencia, sea de la División de Ordenamiento Territorial o de la División de Obras, señala que se cumplen con los requisitos previstos. Y ese es uno de los puntos por demás irregulares de la aprobación de la Junta del expediente de viabilidad y por ahora no sabemos qué va a pasar con el permiso de construcción, si el intendente finalmente lo va a autorizar. Y bueno, por último, y como te estaba refiriendo al expediente del permiso de construcción, aquí se da otro elemento por demás llamativo, que es la aparición pública, en este caso del intendente, a señalar y a informar que ha firmado el permiso de construcción cuando nosotros estamos actuando en ese expediente y ahí no hay ninguna autorización dada, ahí hay incluso por último un nuevo informe de la División de Ordenamiento Territorial al que nos opusimos. Y bueno, eso en principio está en vías de resolución, pero de ninguna manera hay, como señala el intendente públicamente, una aprobación del proyecto.